El doctor Carlos Elizondo Mayer Serra comenta, por supuesto, sobre este tema. ¿Cómo estás, Carlos? Embajador, gusto de saludarte. Buenas noches. Buenas noches, Pepe. Qué gusto platicar contigo. Gracias, Carlos. Pues el presidente ha dado cifras, por supuesto, muy preliminares de las secuelas que tendrá la pandemia en términos económicos visualizados desde la pérdida de empleos. Habla en números redondos de 1 millón de empleos en todo el periodo que va a durar esto y dice que en el mes de mayo pasado, entre comillas, solo se perdieron 350,000 trabajos. ¿Vamos bien en el tema de la nueva normalidad a la que se refiere con insistencia el gobierno federal? Pepe, mira, desgraciadamente yo tengo otros datos, son los datos del INEGI, y el presidente está hablando exclusivamente de los empleos del sector formal. Y es cierto, los registrados ante el IMSS tienen más o menos esos números. ¿Cómo vaya a evolucionar? No lo sé, pero creo que por los datos de expectativa del crecimiento del PIB, puede ser que sigan cayendo los empleos formales y difícilmente terminemos con los números que el presidente cree. Sobre todo, Pepe, porque aún no estamos con las condiciones de la pandemia para estar seguros que vamos realmente a reabrir. Más allá de esta discusión, si los 1,000 muertos de ayer y los 800 de hoy tienen muertos del pasado, que bien haría el gobierno y no lo ha hecho en decirnos, estos son de hoy y estos son del pasado, y eso ayudaría a ponerle foco a la discusión, pero toda la evidencia es que la pandemia sigue y que por lo tanto la posibilidad de abrir la economía pues va a ser muy limitada. Pero tenemos estos datos del INEGI que se publicaron al transcurso de esta semana, a principios de esta semana, donde nos indica que los empleos no formales, el número de mexicanos que se han quedado sin una actividad económica que les dé ingreso, subió de forma catastrófica. Más de 10 millones de mexicanos que se registraban como personas económicamente activas, lo dejaron de estar un mes después, o sea, de abril a mayo. Entonces estamos realmente ante una caída brutal en la actividad económica, con riesgos realmente muy difíciles de prever de cuándo se podrá recuperar esto. Seguramente incluso entre estos habrá muchos formales que simplemente la empresa ya ni avisó que los había despedido porque la empresa ya ni existe. Entonces mi temor, Pepe, mi preocupación es que los números del presidente sean optimistas. En términos de empleo, de prosperidad económica, en fin, la nueva normalidad será una nueva fatalidad para muchos, sobre todo los que mencionas del comercio y del trabajo informal, porque son la mayoría los que más pesan en la pirámide. Mira, va a ser una catástrofe para todos, o para casi todos. Hay gente con trabajo seguro, como el presidente de la República, pero en general cualquiera puede perder su trabajo porque las condiciones de la economía están cambiando dramáticamente y muchas empresas o incluso entidades públicas, hemos visto también las enormes restricciones financieras de la Comisión de Víctimas y de otros, se pueden quedar sin trabajo. Entonces sí, tenemos que estar preparados para la destrucción mayor de empleo que hemos visto en nuestra vida y para la mayor caída en la cantidad de riqueza que produce el país, que es el PIB, y un gobierno que además pues, está muy rezagado respecto a otros en las acciones que están tomando, no para rescatar empresas, para, por ejemplo, de esos 10 millones de mexicanos que se quedaron sin ingreso, pues salvo los que tenían apoyos porque sus papás o sus hijos recibían algo en sus familias, ellos, ese albañil desempleado, ese vendedor ambulante que ya no tiene ingresos, ellos no tienen apoyo alguno, Pepe. Pues Carlos, te agradecemos mucho por supuesto partido en Uno TV Noticias. A ti, Pepe, al contrario, te mando un abrazo y ojalá que yo esté equivocado y que el presidente tenga razón. Muchas gracias, eso deseamos los mexicanos, por supuesto. Gracias y buenas noches, Carlos Elizondo Mayer Serra.